Maite Cusi, buenas noches. ¿Qué tal me escuchas? Nicole Tello, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. Sí, se escucha bien, profesor. Ay, ya, qué bien. Gracias, gracias, muy amable. Gracias. A ver, bueno. Comenzamos, ¿no? Son 8:03 y tenemos que comenzar la clase. Y tenemos hoy este tema del oligopolio, ¿no? Ya la semana pasada vimos el monopolio y ahora nos toca ver este tema del oligopolio, ¿no? Escuchemos primero algunos aspectos de acá y luego vamos haciendo los comentarios correspondientes, ¿no? De YouTube, profe Carlos Romero. En este vídeo voy a explicar qué es el oligopolio. Un oligopolio es un tipo de mercado donde pocas empresas compiten por ofrecer el mismo producto o servicio. Al haber pocas empresas, los cambios que haga una de ellas, tanto en la cantidad producida como el precio o las ofertas o promociones, pueden afectar a las demás. Veamos un ejemplo de oligopolio en España. En el mundo de las telecomunicaciones prácticamente solo hay 4 operadores de telefonía. El primero de ellos es Movistar, que tiene las marcas Movistar, Twenty y O2. El segundo de ellos es Orange, que tiene las marcas Yastel, Amena, Simio y República Móvil. El tercer operador por tamaño es Vodafone, que tiene las marcas Lowi. Y el cuarto es Más Móvil, que tiene un montón de marcas como Yoigo, Hits, Lika Mobile, Levara o Pepefone. Cada uno de estos operadores tiene una cuota de mercado, que son las ventas de la empresa entre las ventas del sector por 100, para darlo en porcentaje. Vemos aquí la cuota de mercado de los grandes grupos. Telefónica tiene el 30%, Orange el 24%, Vodafone el 22%, Más Móvil el 13% y otros operadores más pequeños el 8,51%. Cuando uno de los operadores, Movistar por ejemplo, lanza una oferta como puede ser incluir la Champions en su paquete televisivo, entonces esta acción puede influir en la cuota de mercado, robando clientes a los demás operadores, como vemos en estos gráficos. En el primero, Movistar pasa de tener una cuota de mercado del 30,24% al 40,24%, robándole clientes a los demás. Por ello, en el oligopolio es importante que las empresas estén atentas a lo que hacen los competidores. Una característica típica del oligopolio son las barreras de entrada, que son aquellas dificultades que tiene una empresa para competir en un mercado y que normalmente están relacionadas con las grandes inversiones o con la regulación estatal. Es por ello que en los oligopolios, dado que las barreras de entrada son grandes, suele haber pocas empresas. El ejemplo típico de esto es la industria aeronáutica. En el mundo existen básicamente 4 fabricantes de aviones, siendo EADS, que es europeo, con su división de Airbus, la americana Boeing, la brasileña Embraer y la canadiense Bombardier. Entre estos 4, y sobre todo los dos primeros, se reparten esta cuota de mercado. Airbus tiene el 40%, Boeing tiene el 36%, Embraer el 6,50 y Bombardier el 6,38, y otros grupos más pequeños llegan a 9,85. Como vemos, en la industria aeronáutica, tanto Boeing como Airbus sumadas son prácticamente el 77% de la cuota de mercado total. Esto hace que consideremos la industria aeronáutica como un duopolio, es decir, un oligopolio de dos competidores. La razón para ello es la siguiente: las inversiones son enormes. Fijaros en esta fábrica de Boeing, que se están fabricando varios aviones a la vez, el tamaño que tiene es una fábrica enorme. Pero es que además en las fábricas de los aviones tienen que tener aeropuertos propios, puesto que estos aviones, una vez que están terminados, hay que probarlos, ver que funcionan bien, etcétera, etcétera. Además, el sector aeronáutico es un sector fuertemente regulado por los estados, que hacen inspecciones periódicas de las aeronaves, etcétera, etcétera. Esto hace que cuando un fabricante fabrica un nuevo modelo, un avión, pasan varios años hasta que ese avión es autorizado a volar. Esto supone una gran ventaja para las compañías que ya están, como por ejemplo Airbus o Boeing, puesto que son sus aviones
los que siguen operando en todo ese tiempo. Otra característica típica de los oligopolios es que en muchas ocasiones el producto que venden es homogéneo, incluso indistinguible, como puede ser la electricidad que venden las empresas eléctricas, o el petróleo, el diésel que venden las gasolineras, los servicios financieros o bancarios, o los servicios de telecomunicaciones. Normalmente el Internet de una compañía es similar al Internet de otra compañía si te ofrecen la misma velocidad, megas, etcétera, etcétera. La competencia en el oligopolio puede ser intensa, como hemos visto, dando lugar a guerras de precios, y aquí es importante que las empresas vayan reduciendo los costes. La empresa que tenga el liderazgo de costes tendrá capacidad para reducir su precio más y más. Esto ha venido ocurriendo en las empresas de telefonía, donde el precio por minuto ha ido bajando desde 2004 a 2019 de forma constante. También son comunes las políticas de anticipación, donde las empresas intentan adivinar qué van a hacer sus competidores y desarrollar estrategias para anticiparse y tratar de competir. Esto es lo que ha podido hacer Movistar, que si bien no puede ganar la guerra de precios, intenta cambiar su producto ofreciendo algunas cosas más, como pueden ser la televisión con el paquete de Champions League, que esta es una oferta que no tienen otros operadores. En un oligopolio las empresas no siempre compiten, en ocasiones se da la colusión. Cuando ocurre colusión en un oligopolio significa que las empresas cooperan de alguna forma. El grupo de empresas que cooperan se denomina cártel, y este suele tener o concretarse en dos acciones. Una es el reparto de los territorios y la otra es el control del precio del bien que venden. Los cárteles están prohibidos. Por ejemplo, vemos aquí una noticia que directivos de un cártel de consultoras afrontan 420.000 euros de multa por repartirse al mercado. O que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multa con 7 millones a 5 empresas por repartirse la publicidad institucional. A pesar de que los cárteles están prohibidos, ocurren con cierta frecuencia. Para ello, el Estado tiene una agencia que se llama la Comisión Nacional del Mercado, de los Mercados y la Competencia, que se encarga de vigilar la competencia en los distintos mercados y evitar que se produzcan los cárteles. En nuestro caso tenemos a Indescopy, ¿no? La palabra cártel quizá la hayas escuchado en el contexto del narcotráfico, como por ejemplo el cártel de Medellín o el cártel de Cali. Esto es así porque el conjunto de narcotraficantes que conforman un cártel se ayudan entre sí con las rutas o la logística para introducir la droga en los mercados a donde la quieren llevar. Los cárteles están prohibidos, pero también lo está el tráfico de drogas. Ya que te dedicas a esto, pues mejor cooperar que competir. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias, colega. Efectivamente, entonces ahí este punto inicial que se mencionó acá del oligopolio, aquí está. ¿Qué pasó ahí? Pocas empresas, ¿no? Pocas empresas productoras o comercializadoras de un bien o servicio, ¿no? Pocas empresas. Empresas, los cambios que haga una de ellas, tanto en la cantidad producida como el precio o las ofertas o promociones, pueden afectar a las demás. Veamos un ejemplo de oligopolio en España. En el mundo de las telecomunicaciones prácticamente solo hay 4 operadores de telefonía. El primero de ellos es Movistar, que tiene las marcas Movistar, Twenty y O2. El segundo de ellos es Orange, que tiene las marcas Yastel, Amena, Simio y República Móvil. El tercer operador por tamaño es Vodafone, que tiene las marcas Lowi, y el cuarto es MásMóvil, que tiene un montón de marcas como Yoigo, Hits, Lica Mobile, Nevara o Pepefone. Bueno, esta misma situación que pasa con la telefonía aquí en España, lo tenemos acá, con otras, con Movistar y otras empresas adicionales. A ver, por acá, ¿qué rescatamos por acá? Ah, este reparto, ¿no? Este reparto de la cuota de mercado, ¿no? Se da aquí. Ahora, ese caso de las empresas aeronáuticas.
que en los oligopolios, dado que las barreras de entrada son grandes, suele haber pocas empresas. El ejemplo típico de esto es la industria aeronáutica. En el mundo existen básicamente 4 fabricantes de aviones, siendo EADS, que es europeo, con su división de Airbus, la americana Boeing, la brasileña Embraer y la canadiense Bombardier. Entre estos 4, y sobre todo los 2 primeros, se reparten esta cuota de mercado. Airbus tiene el 40%, Boeing tiene el 36%, Embraer el 6,50% y Bombardier el 6,38%, y otros grupos más pequeños llegan a 9,85%. Como vemos, en la industria aeronáutica, tanto Boeing como Airbus sumadas son prácticamente el 77% de la cuota de mercado total. Esto hace que consideremos la industria aeronáutica como un duopolio, es decir, un oligopolio de 2 competidores. La razón para ello es la siguiente: las inversiones son enormes. Fijaros en esta fábrica de Boeing, que se están fabricando varios aviones a la vez, el tamaño que tiene es una fábrica enorme, pero es que además en las fábricas de los aviones tienen que tener aeropuertos propios, puesto que estos aviones, una vez que están terminados, hay que probarlos, ver que funcionan bien, etcétera, etcétera. Además, el sector aeronáutico es un sector fuertemente regulado por los estados, que hacen inspecciones periódicas de las aeronaves, etcétera, etcétera. Esto hace que cuando un fabricante fabrica un nuevo modelo, un avión, pasan varios años hasta que ese avión es autorizado a volar. Esto supone una gran ventaja para las compañías que ya están, como por ejemplo Airbus o Boeing, puesto que son sus aviones los que siguen operando en todo ese tiempo. Otra característica típica de los oligopolios es que en muchas ocasiones el producto que venden es homogéneo, incluso indistinguible, como puede ser la electricidad que venden las empresas eléctricas, o el petróleo, el diésel que venden las gasolineras, en los servicios financieros o bancarios, o los servicios de telecomunicaciones. Normalmente el internet de una compañía es similar al internet de otra compañía si te ofrecen la misma velocidad, megas, etcétera, etcétera. Esto mismo que se da en España, de alguna manera lo tenemos acá, con las eléctricas, ¿no? Aquí tenemos al menos en Lima, por ejemplo, tenemos dos empresas que brindan el servicio de electricidad a domicilio, 2 nada más, no hay más. Como dice, sería acá una suerte de duopolio dentro del oligopolio, ¿no? Las petroleras también igualmente ahí son un par de empresas nada más. En la banca, ¿no? Tenemos 4, no más de 5 bancos en el Perú que dominan casi todo el mercado, ¿no? Y de telecomunicaciones es la situación que se ha comentado, el caso de Telefónica, y en nuestro país el caso de Claro, y por ahí 2 empresas más, ¿no? Los precios, ¿no? Este es un problema, ¿no? Este es un problema, la guerra de precios, ¿no? Entonces, ¿quién va a dominar el mercado? Aquella empresa que de alguna manera lidere los costos, ¿no? Que haga, digamos, sus costos más reducidos, va a llegar a dominar el mercado, ¿no? 2019 de forma constante. También son comunes las políticas de anticipación, donde las empresas intentan adivinar qué van a hacer sus competidores y desarrollar estrategias para anticiparse y tratar de competir. Esto es lo que ha podido hacer Movistar, que si bien no puede ganar la guerra de precios, intenta cambiar su producto ofreciendo algunas cosas más, como pueden ser la televisión con el paquete de Champions League. Esta es una oferta. Esto se presenta, así como se presenta en España, se presenta de forma similar acá en el Perú, ¿no? Y algunas veces Movistar se adelanta, se anticipa, digamos, con algún producto novedoso, ¿no? Y otras veces lo hace Claro, y esa es la guerra entre estas 2 empresas, ¿no? Pero una guerra aparente, posiblemente internamente tengan esto que se mencionó por acá, la colusión en el oligopolio, ¿no? En alguna medida, esta colusión es lo que termina afectando al consumidor especialmente.
El grupo de empresas que cooperan se denomina cártel y este suele tener o concretarse en dos acciones. Una es el reparto de los territorios y la otra es el control del precio del bien que venden. Hay una publicidad de Indecopi en relación con este tema, ¿no? Hay un señor que sale ahí y dice, ¿qué tal si nos repartimos los territorios? Otra dice, ¿qué tal si aumentamos el precio? Ya, aprobado, aumentamos 20% más el precio. Y claro, ahí, como es Indecopi, una entidad del Estado que busca que no haya estos cárteles, sale ahí una señorita, dice, eh, estaré trabajando acá mucho tiempo, pero lo que están tramando mi jefe con otros señores eh, es nocivo, es inadecuado, es ilegal, ¿no? Afecta, digamos, ¿no? El mensaje está ahí, pues que no haya otros cárteles, ¿no? Y que si escuchamos como trabajadores, como dependientes o independientes de una empresa, lo denunciemos, ¿no? Incluso ofrecen hasta 400.000 soles de premio, digamos, por la denuncia. Aun cuando, digamos, es bien difícil, digamos, que como trabajador alguien denuncie, porque más está pensando en su trabajo, que en mantener su trabajo y, y en continuar sus actividades ahí, ¿no? Desgraciadamente esa es la situación, porque si denuncia ahí, posiblemente demore mucho tiempo en conseguir otro trabajo y todo eso, ¿no? No es tan sencillo. En el fondo, digamos, no es tan sencillo eh, denunciarlo. Lo debería ser, pero no lo es tanto, ¿no? Si hubiera, digamos, muchas oportunidades laborales, entonces posiblemente hubiera, digamos, más personas dispuestas a denunciar este tipo de actividades negativas o colusiones que finalmente terminan afectando al consumidor, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Esta colusión o amarre o acciones inadecuadas terminan afectando el mercado y por ende al demandante, ¿no? Y como no hay otras empresas, porque son dos, tres las que dominan el mercado de la oferta de los bienes y servicios, entonces no se tiene alternativa, ¿no? En todo caso, podemos decir como una conclusión en esta primera parte que tanto el monopolio que vimos la semana pasada como el oligopolio que estamos viendo hoy y este cártel, también hay unas clases que tenemos sobre cárteles más adelante, ¿no? Pero ya que se ha anunciado aquí, son aberraciones, ¿no? Son aberraciones del mercado, ¿no? Que no deberían darse en primer lugar, ¿no? Porque lo ideal sería que haya muchos oferentes y muchos demandantes. Ese es lo ideal, lo correcto, lo adecuado, ¿no? Pero eso no sucede así por estas situaciones o estas aberraciones que tienen los mercados. Y estas aberraciones a veces pasan a la vista y paciencia de las autoridades de los estados, incluso a la vista y paciencia y aceptación de los propios consumidores, porque en realidad los consumidores somos los que hacemos que estos crezcan, que aparezcan estos cárteles o que aparezcan estos oligopolios o aparezcan estos monopolios. Son los clientes, ¿no? Son los clientes, los consumidores, ¿no? Si los consumidores, digamos, dejan de consumir un día, una semana de un producto, estoy seguro que terminamos cambiando, digamos, la historia de, de un mercado, ¿no? Bien, bien, bien. Entonces, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor. Si no, continuamos aquí. Si hubiera algún comentario, con todo gusto. Tenemos por acá.
Acá tenemos la participación de este colega también, que nos va a hablar del oligopolio desde su punto de vista. Vamos a ver la tercera de las estructuras de mercado, que va a ser el oligopolio, y nos vamos a centrar en sus características. Vamos a empezar por la primera, que es la que más define un oligopolio, y es que en un oligopolio tenemos que hay pocos vendedores, es decir, que hay unas pocas empresas que son las que dominan el mercado de un producto en concreto. Cuando nosotros decimos que pocas empresas dominan el mercado, nos referimos a que entre unos pocos vendedores van a vender a todos los clientes o a prácticamente todos los clientes. Aquí yo te he puesto el ejemplo de los ordenadores, que es muy significativo. Si nos damos cuenta de las estadísticas, nos podemos dar cuenta que hay unos poquitos fabricantes que venden a casi todos los clientes. Ahí vemos que son HP, Lenovo, Acer, Dell, Apple, y podríamos añadir un sexto que sería Asus. Si juntamos esos 6, prácticamente venderían el 80% de todos los ordenadores del mundo. Entonces, bueno, esto es un oligopolio. Fíjate que son solo 5 o 6 empresas y que entre ellas venden un 80%. Por supuesto, hay otras muchas marcas más pequeñitas, podemos comprar otros ordenadores, pero venden una cantidad tan pequeña que no tienen casi importancia. Por eso decimos, recuerda que pocos vendedores son los que van a dominar casi todo el mercado. No tiene por qué ser el 100%, como aquí. Con que haya 5 o 6 empresas que dominen el 80 o el 90% del mercado, ya diremos que hay un oligopolio. Luego tenemos una segunda característica, que es que dentro del oligopolio los productos pueden ser tanto homogéneos como diferenciados. Es decir, que en algunas ocasiones puede ser que todas las empresas de un oligopolio vendan el mismo tipo de producto, es decir, que el producto sea idéntico los unos a los otros. Pero en otras ocasiones pueden ser que sean diferenciados, es decir, que haya grandes diferencias entre ellos. Yo aquí te he puesto un ejemplo de cada uno. En primer lugar, tenemos el ejemplo de un oligopolio con productos homogéneos o idénticos, que son las compañías de teléfono, es decir, las compañías que nosotros contratamos para poder llamar. Por ejemplo, en España tenemos el ejemplo de que tenemos principalmente 4 compañías. Tenemos Movistar, tenemos Vodafone, tenemos Orange y tenemos MásMóvil. Bueno, entre las 4 tienen prácticamente el 90% de la cuota de mercado, por lo cual vemos un ejemplo más en el que tenemos 4 empresas que prácticamente dominan todo, aunque luego tengamos algunas otras compañías más pequeñitas. ¿Por qué decimos que en este caso es un producto homogéneo? Porque en este caso el producto que nos venden es exactamente el mismo, que es ese servicio de llamada. Si yo ahora mismo te llamara por teléfono, tú no tendrías ninguna manera de saber si te estoy llamando por Vodafone, por Orange, por Movistar o por MásMóvil. Sin embargo, en otros oligopolios sí que tenemos productos diferenciados. Yo te he puesto ahí el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi. Bueno, pues Coca-Cola y Pepsi tienen prácticamente el control total de lo que sería el mercado de los refrescos. Ojo, cuando hablamos de refrescos no me refiero solo a lo que es Coca-Cola y Pepsi en sí, sino que estas compañías pues tienen además Fanta, tienen Aquarius, tienen Nestea, Sprite, 7up, tienen prácticamente cualquier refresco que te imagines, lo tienen entre los dos. Bueno, pues en este caso son obviamente productos diferenciados. Está claro que yo puedo diferenciar claramente una Fanta de una Sprite, de una Coca-Cola o de una Pepsi. Bueno, pues en este caso fíjate que prácticamente son solo 2 empresas las que dominan todos los refrescos, y en este caso, cuando en el oligopolio tenemos solo 2 empresas, suele recibir el nombre de duopolio. Por lo tanto, como has podido comprobar, en ocasiones vamos a tener oligopolios en el que los productos van a ser homogéneos, como la telefonía móvil, y en otras ocasiones serán diferenciados, como en los refrescos. Ahora vamos a la tercera de las características, que es que en los oligopolios suele haber barreras de entrada. Recordemos, que ya vimos en clases anteriores, que una barrera de entrada es todo aquello que dificulta que entren nuevas empresas. Claro, esta es la principal razón de que tengamos, como hemos visto, pocos vendedores. Claro, tenemos pocos vendedores porque hay estas barreras de entrada que impide que entren nuevas empresas a poder vender el producto. Pues bien, estas barreras de entrada ya las estudiamos en otro vídeo cuando vimos la competencia perfecta. Pero vamos a hacer un rápido recordatorio de que había principalmente 3. Por un lado teníamos restricciones legales. Las restricciones legales que normalmente pues, son una especie de licencias o permisos que se necesitan para poder montar una empresa en un determinado mercado. Ejemplos muy clásicos son las gasolineras y las eléctricas. Si nos damos cuenta, en la mayoría de países
pues tenemos que son oligopolios. Es decir, que hay unas pocas gasolineras que tienen un gran control del mercado y que tenemos unas pocas eléctricas. En el caso de España, por ejemplo, las gasolineras principales son Repsol y Cepsa, que son más del 50% del total, aunque luego, obviamente, hay otras muchas que son chiquititas. Un segundo tipo de barrera de entrada es la necesidad de inversiones. Y es que en algunos mercados, si se quiere entrar a producir, se necesita una gran inversión inicial. Esto ocurre en el mercado de los microprocesadores de ordenador, en donde si se quiere desarrollar un nuevo microprocesador, tienes que invertir una gran cantidad de dinero en investigación. Estamos hablando de millones. Entonces, no va a haber muchas empresas que se arriesguen y que digan, oye, vamos a gastarnos millones en investigar para empezar a desarrollar el microprocesador y luego a lo mejor no tener éxito. Esto es uno de los motivos en el que en este mundo, en este mercado, tenemos principalmente dos empresas, que son Intel y AMD. Si tú miras tu ordenador, con casi toda probabilidad, el microprocesador va a ser o bien de Intel o bien de AMD, porque entre los dos son prácticamente el 100% del mercado. En este caso vemos que esta necesidad inicial de muchas inversiones es una barrera de entrada que dificulta que entren nuevas empresas. Y por último tenemos las ventajas en costes. Las ventajas en costes surgen cuando una empresa se hace muy grande y puede crear grandes fábricas con máquina muy avanzada que le hace producir más barato. Entonces, como produce más barato que nadie, puede bajar los precios y las nuevas empresas que entran no se pueden permitir precios tan bajos porque no son capaces de producir tan barato. Un ejemplo aquí muy claro lo tenemos con Zara. Zara ya dijimos que es una de las empresas más grandes del mundo, tiene tiendas distribuidas por todos los países, muchísimas fábricas y al final produce muy barato y puede bajar los precios. Y eso hace que cada vez más empresas pequeñas de tiendas de ropa estén cerrando porque no pueden competir contra Zara. Bueno, pues este mercado de la ropa poco a poco vemos que se está convirtiendo en un oligopolio, con empresas muy potentes como por ejemplo Zara, Primark, H&M, etc. Seguimos, estamos viendo un montón de oligopolios. Luego tenemos una cuarta característica, y es que hay interdependencia en las decisiones de las empresas. Esto quiere decir que, como al final dentro de un mercado hay unas poquitas empresas, las decisiones que toman unas van a afectar a lo que haga la otra, tanto en características del producto como en el precio. Yo te he puesto ahí un ejemplo muy significativo, que es el del mercado de los smartphones, en donde tenemos un oligopolio formado por principalmente 4 empresas, que son Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, que controlan prácticamente el 80% del mercado. Cuando decimos que tenemos interdependencia en las decisiones, estamos diciendo que al final cuando una de estas marcas toma una decisión, tiene que tener en cuenta que sus rivales van a responder. Es decir, si de repente Xiaomi mejora sus cámaras, pues al poco tiempo vemos como Apple o Samsung de repente también hacen una mejora. Esto es muy significativo también en lo que ocurrió con el tamaño de las pantallas hace unos años. Apple era muy reacio a poner pantalla grande en su teléfono móvil. De hecho, si nos fijamos en el iPhone 4 y en el iPhone 5, la pantalla no era muy grande. Sin embargo, en esos años, Samsung creó el Galaxy con una pantalla que era grandísimo. Y sus clientes empezaron a comprarle a ellos y vemos que la gente compró menos iPhones. ¿Qué sucedió? Que en ese momento Apple dijo, uy, tenemos que reaccionar, porque si la gente está comprando a Samsung por la pantalla más grande, pues nosotros tenemos que vender también una pantalla mucho más grande. Y por eso hemos visto que en los últimos años, pues la pantalla de los teléfonos de Apple, los iPhones, son mucho más grandes. En definitiva, que como son unas poquitas empresas las que compiten entre ellas, se vigilan y tienen que tener en cuenta que cuando toman una decisión, su rival va a responder. Y para terminar, fruto de todas estas características, surge una característica número 5, que es que las empresas tienen capacidad para influir en los precios. Si miramos en todos estos oligopolios, tanto puede ser el de la telefonía móvil, el de los smartphones, el de la electricidad, las gasolineras, el de los ordenadores, en todos estos casos, las empresas se aprovechan de que son unas pocas las que dominan el mercado y de que no hay muchas empresas que puedan competir con ellas. Por tanto, se aprovechan, como decimos, de que no tenemos muchas alternativas y eso es, al fin y al cabo, lo que les permite subir los precios. Por tanto, esa es la principal consecuencia de que tengamos unas pocas empresas que dominan el mercado. Que al final lo que va a ocurrir es que se van a aprovechar, nos van a subir el precio y los principales perjudicados, como siempre, son los consumidores. Exacto, colega. Muchas gracias, estimado colega. Pero entonces,
tomen nota, por favor, apunten esta característica del oligopolio. Estas características se dan así en todos los países, pocos vendedores. Ese es el punto de partida, ¿no? Tiene que haber pocos vendedores, no uno. Uno es monopolio, acá es pocos vendedores. Otra característica, que estos pocos vendedores pueden obviamente ofrecer productos homogéneos en algunos casos y en otros casos diferenciados, pero tienen el dominio del mercado. Otro, hacen, digamos que, bueno, no tanto, esta de las barreras, esto de las barreras no tanto depende, digamos, de las empresas en sí, sino de los estados. O sea, los estados al poner barreras para que entren competidores, están apoyando ni siquiera indirecta, sino directamente, estarían apoyando en algunos casos a monopolios o, como en este caso, a los oligopolios. Como pasa, digamos, en nuestro medio, en todos los sectores, tenemos así empresas mayormente, más que monopólicas, oligopólicas. Pero estas empresas, y hay que decir la verdad, no son las que ponen la barrera, ¿no? Son los estados, es el gobierno, digamos, como representante del Estado, que crea esa barrera para que entren otros competidores y en este caso, digamos, entren otros vendedores, porque la competencia aquí, la competencia que falta acá es más vendedores. Y en la medida que sean más grandes los vendedores, se va diluyendo el oligopolio y va beneficiando al consumidor. Hay interdependencia de decisiones, o sea, hay arreglos en cuestión de determinadas decisiones, ¿no? O como dijo el colega, por ejemplo, la decisión que puede tomar una sobre alguna característica del producto que tiene, inmediatamente copiado o tomado en cuenta por la otra. O sea, una depende de la otra, por eso esa interdependencia, ¿no? Mencionó, digamos, en el caso de las pantallas, ¿no? Si una empresa genera una pantalla más grande, más chica, más nítida, más colorida, más versátil, por decir, inmediatamente la otra no quiere quedarse y comienza ahí, digamos, la batalla, ¿no? Y esto último es lo más perverso aún, ¿no? Hay influencia en los precios. Y entonces, esa influencia en los precios hace que aparezcan los cárteles y puedan arreglar precios, convenir precios entre estas empresas oligopólicas y terminen perjudicando ¿a quién? Nada más ni nada menos que al consumidor, al demandante, que es la parte débil en todo el contexto, digamos, de esto de la compraventa, del mercado en sí, ¿no? Las empresas, cualquiera que fuere, digamos, el ambiente que desarrollen, o el monopólico, oligopólico, o cualquier otro, se defienden, salen adelante, hacen sus amarres, como se está indicando, ¿no? Pero finalmente el perjudicado, a este nadie lo salva. No lo salva ni estas empresas que, aunque aparezcan muchas, ni siquiera el gobierno, y están ahí solos, abandonados los consumidores. Luego, todo esto se puede corregir, digamos, con el modelo económico, ¿no? Con el modelo. Gran parte de esto es el modelo económico. O mejor dicho, de otra manera, la aparición de estos oligopolios es producto del modelo económico neoliberal. Libertad de empresa, libertad de negocio, todo eso. Y que termina al final siendo un libertinaje, como podemos verlo. Y que termina perjudicando. Y que a veces no nos damos cuenta, digamos, ¿no? No nos damos cuenta y hay mucha gente, por ejemplo, de escasos recursos, pobres,
que ni siquiera es cliente de nada, ¿no? Porque no puede serlo. Sin embargo, está apoyando ahí. Y está apoyando un modelo neoliberal que termina perjudicándolo, o a una candidata, en nuestro caso, que termina perjudicándolo. Más bien, antes de apostar por una economía social de mercado, donde haya, digamos, un poco de una mayor incidencia del Estado, ¿no? Que elimina barreras y da oportunidades a todos, ¿no? Y con eso más que suficiente, ¿no? O reduce tributos, por decirlo, porque finalmente a veces se dice que los estados crean tributos para perjudicar a las empresas, y eso no es tan cierto, porque los tributos inmediatamente, si bien es cierto, en el papel aparecen como responsables las empresas, pero las empresas inmediatamente lo trasladan ¿a quién? Al consumidor. Finalmente, ¿quién paga todos los costos de una empresa? Es el consumidor, ¿no? Y entonces ahí se hace necesario pues un Estado más, más condescendiente con la gente, ¿no? Y eso es lo que traería, digamos, una economía social de mercado, que no es una economía controlada, sino con un carisma, un tinte social, de ayuda. Y cuando hablamos del término social, hablamos de la gran masa, que son los clientes, los consumidores, los usuarios de uno u otro servicio. Bien, no sé si hasta ahí tienen algún comentario. A ver, vamos a preguntar aquí con ustedes cómo anda la situación. A ver qué me dice ahí Ramos, Greta, Maite, Ramos. ¿Me escuchas, Greta? Hola, Greta. Profesor, buenas noches. Sí, sí, le escucho. Gracias, muy amable. Seguramente se está escuchando. Dime una característica, no 10, no 5, una de los oligopolios. La principal, la primerita, ¿cuál sería? Hay que tomar nota. Hay que tomar nota. La mente bien frágil, ¿eh? No, sí, profe, entré hace poco a clases, va a disculpar. Ya. Bueno, la primerita es que pocos vendedores, ¿no? Por favor, para Pocos todos. vendedores, ya, profe. Voy Ajá. a acordarme. Para usted y para todos ahí, pocos vendedores. Miren, las características de que se ha indicado, ¿no? Pocos vendedores. Ahora, productos que pueden ser homogéneos o también pueden ser diferenciados, pero pocos vendedores tienen el dominio de eso. Hay otra característica, barreras, altas barreras o fuertes barreras o muchas barreras de entrada al mercado. Otro, esto de la interdependencia de las decisiones, ¿no? Es decir, que si una empresa presenta un producto y lo hace con una característica como para ganar clientela, inmediatamente las otras le siguen, ¿no? Hay una interdependencia ahí, ¿no? Y la otra que se ha mencionado es la influencia, y dije que era la más perversa, ¿no? La influencia en precios, ¿no? Y especialmente cuando hacen estos famosos cárteles donde convienen en establecer de parte de todos, y que es un delito, ¿eh? Esto de los cárteles, como dijo el colega en la primera parte, de los cárteles estaban prohibidos porque nacen, pues, generalmente nacen de las mafias, narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y mencionó el cártel de Medellín, el cártel de otro lugar ahí en Colombia, y además el cártel de Sinaloa en México, y en algún momento se habló de algunos cárteles acá en Perú, del señor de los cielos. En el Perú había un señor de los cielos, un cártel, un señor por el norte que tenía todo el mercado de la droga de esa zona. Bueno, muy similar a esa situación del mercado de la droga, es que se presenta en otros, ¿no?
y es mediante esta influencia en los precios, donde acuerdan, digamos, vender a un solo precio. Y los cárteles también se distribuyen territorios. Tú agarras del norte, yo me agarro del sur, yo agarro el oriente, yo tomo el centro del país. Y entonces entre ellos no chocan. Y al final, digamos, terminamos los clientes, los consumidores, perdiendo oportunidades de elegir entre varios, entre varios vendedores tal o cual producto, ¿no? Entonces, estas son, pues, como se ha dicho, aberraciones del mercado. Muy bien. Sonia Quispe, ¿qué tal me escuchas? Hola, Sonia. Estamos con Lucía también ahí, Lucía Casaverde, Nicole Tello. Buenas noches, estoy aquí. Hola Sonia, un gusto. Dime, estos oligopolios que se ha mencionado que suceden en España, porque los dos colegas que nos han facilitado sus materiales son españoles. Dime, ¿también se presentan en el Perú? O sea, ¿en el Perú también hay oligopolios o no? Sí, profe. Claro, claro que sí. Claro que sí. Ese es una suerte de cáncer, de enfermedad, digamos, que se da en todos los países, ¿no? Entonces, y generalmente con las mismas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de España he hablado de Movistar y acá tenemos sembrado ahí Movistar aquí. Ya tenemos aquí muchos años ahí con Movistar, ¿no? Y es la empresa que domina las telecomunicaciones. Y así ha mencionado, digamos, otras empresas que también, en el caso de Intel, a nivel de los procesadores, y así en muchos sectores encontramos empresas que son de carácter mundial, que están en todos los países, y en todos los países aplican esto del oligopolio, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Bueno, lo que se ha dicho, lo que se ha comentado hasta el momento son aspectos teóricos, ¿no? Son aspectos teóricos. Pero ustedes saben que en economía todo hay que llevarlo a la representación gráfica, al plano cartesiano, ¿no? A la gráfica, porque esto es un asunto de oferta y demanda, ¿no es cierto? Y entonces hay que graficarlo. Y para eso tenemos aquí, como siempre lo hacemos aquí con este colega argentino, ¿no? De la UADE, ¿no? Universidad, no le entiendo qué. Bueno, voy a buscar más información. ¿Qué universidad es esta UADE, ¿no? El asunto es que es una universidad argentina. Entonces, en todo caso, se la debo aquí al colega de no saber de qué universidad se trata, aunque tiene aquí su sellito ahí, pero no se ve nítidamente. Entonces, vamos a ver desde esa óptica, desde la óptica más técnica, alejado un poco del comentario general. Lo anterior ha sido la parte teórica, general, que debe ser conocido por todos. Pero esta parte ya es más orientada a ustedes, futuros economistas, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar de oligopolios. Como ustedes saben, bueno, oligopolios es una especie de competencia imperfecta, diríamos. Recordamos que tenemos en los extremos, diríamos, tenemos la competencia perfecta, del otro lado el monopolio, y en el medio, diríamos, tenemos la competencia imperfecta, en la que podríamos encuadrar a la competencia monopolística, que ya la hemos visto en otro video, y el oligopolio. Antes que nada, es de vital importancia, antes de ver este video de oligopolios, es que tengan bien claro teoría de los juegos. Se pueden remitirse al video que ya está subido en la web, que he hecho anteriormente sobre teoría de los juegos, porque vamos a sacar cosas de ahí. De hecho, vamos a ver que uno de los modelos que vamos a analizar precisamente termina en un equilibrio de Nash, y necesito que tengan presente, que tengan claro
que todo lo que tiene que ver con teoría de los juegos. Más que nada cuando veamos el modelo de Cournot, que es uno de los modelos de oligopolio que vamos a estar viendo. Vayamos primero a las características que presentan los oligopolios. Una de las características principales es precisamente que hay muchos consumidores y pocos productores, pocos o algunos productores. De hecho, nosotros vamos a analizar algunos modelos de la manera más simple. Vamos a suponer que ya que existen nada más que dos productores, o sea, un duopolio, que es el modelo de oligopolio, son de los modelos de oligopolio más simples que hay, que por ahí son los que normalmente se dan en una microeconomía 1, ¿sí? Pero bueno, entonces, una de las características principales, muchos consumidores y pocos productores, pocos o algunos, ¿sí? Ya que haya más de uno, un duopolio ya es un oligopolio, ¿sí? Hay barreras a la entrada en este mercado, por lo tanto nosotros vamos a estar analizando siempre aquí el corto plazo, no vamos a estar analizando el largo plazo, simplemente nos vamos a quedar con el corto plazo por esto de las barreras a la entrada. Podríamos liberar el supuesto de barreras a la entrada y bueno, esto se iría transformando en un mercado cada vez más competitivo siempre que no hay barreras a la entrada, y ahí en ese caso sí tendríamos que analizar a largo plazo, pero cosa que nosotros no vamos a hacer. Vamos a suponer barreras a la entrada, por lo tanto, solo vamos a quedarnos con la situación de corto plazo. Hay oligopolios con productos homogéneos y oligopolios con productos diferenciados. Los modelos cambian. Nosotros vamos a ir por el lado más simple en este video. Vamos a tratar todos modelos vistos desde el punto de vista de productos homogéneos nada más. Pero bueno, sepan que existen también obviamente oligopolios con productos diferenciados. Otra de las características es poder de mercado. Obviamente acá al ser pocas empresas, cada empresa tiene una porción, tiene un cierto poder de mercado. O sea, el poder de mercado que tienen las empresas es más grande que, diríamos, es más grande que el de competencia monopolística y más chico que el monopolio, como si estaría sola la empresa. Pero sí, de hecho, tiene poder de mercado. Vamos a ver que esto ya lo pongo como una característica adicional. La competencia estratégica es una de las características en este mercado. Vamos a ver que al ser pocas las empresas se tienen en cuenta a la hora de tomar la decisión, a la hora de decidir cómo enfrentar al mercado. Y obviamente lo que haga una de las empresas va a afectar a las demás también. Eso es fundamental. Y el hecho también de que sean pocas las empresas que participan en este tipo de mercados tienden a ir a una situación de colusión, tienden a actuar como monopolio, a ponerse de acuerdo para enfrentar al mercado, cosa que obviamente esto es penado. La idea es que los mercados, las empresas compitan entre sí y no que se pongan de acuerdo y formen un cártel, porque obviamente esto va en perjuicio del consumidor y muchas veces este tipo de conductas es penada por organismos como Defensa del Consumidor. Pero bueno, al ser pocas las empresas, se tienen muy en cuenta unas a otras. Por eso es que es importante que yo les decía que primero vean el video de teoría de los juegos, porque de hecho el analizar oligopolios parte también, o sea, a partir del equilibrio de Nash, de lo planteado por Nash, es que surge también toda una rama, una rama y teorías para analizar el mercado de oligopolio. Vamos a ver ejemplos de oligopolio. Van a encontrar un montón en la vida real. Por ejemplo, las compañías de teléfono, no sé, a ver, acá en Argentina son 3 o 4 las compañías de teléfonos celulares, por ejemplo, Movistar, Claro, CTI, Personal. Pero bueno, estas compañías compiten estratégicamente entre ellas, ¿sí? Y se tienen en cuenta a la hora. Y obviamente lo que haga una de las compañías va a terminar afectando al resto de las compañías. Y lógicamente, siempre lo mejor para las compañías serían por ahí actuar como monopolios, ponerse de acuerdo a la hora de tomar una decisión, pero esto es
esto es ilegal, ¿sí? O sea, tranquilamente se podrían juntar los gerentes, por ejemplo, de las 4 compañías y decir, vamos a hacer una cosa, subamos todos los precios en un determinado porcentaje, así no competimos entre nosotros y ganamos más, pero eso va en perjuicio del consumidor. Y esto es ilegal, se pena, esto si el Estado lo logra demostrar, puede tener sanciones para las empresas. Por lo tanto, aquí es importantísimo cuando analizamos el oligopolio, el comportamiento estratégico de las empresas entre sí. Entonces, entre las características principales decimos son pocos productores y el comportamiento estratégico. Esas serían las características a resaltar del oligopolio. En este video nosotros vamos a estar viendo algunos modelos en particular. Vamos a ver el modelo de Cournot, vamos a ir al modelo más simple de Cournot. Siempre hago la aclaración, siempre vamos a estar analizando los modelos más simples, o sea, vamos a estar analizando un modelo estático de Cournot, no vamos a analizar un modelo dinámico. Un modelo, siempre los modelos van a estar hechos para 2 empresas, o sea, un duopolio, pero tranquilamente podrían algunos modelos adaptarse para N cantidad de empresas, y ahí por ahí se dificulta un poquito más a la hora de hacer el análisis, pero nosotros vamos a hacer, repito, los modelos más simples, suponiendo que los productos siempre son homogéneos, o sea que las empresas venden exactamente el mismo producto. Son 2 empresas, de hecho, que venden siempre el mismo producto, exactamente el mismo producto, y esto va a hacer que el análisis sea el más sencillo de todos, diríamos, el más sencillo de todos los panoramas que podemos llegar a tener. Pero bueno, nosotros vamos a estar viendo el modelo de Cournot, el modelo de Stackelberg, el modelo de Bertrand, y esto no es un modelo en particular, pero vamos a estar viendo la colusión. La colusión es cuando el cártel, cuando las empresas se ponen de acuerdo para actuar como si fueran uno. Esto es penado, ¿sí? Y en esto principalmente cuando veamos Cournot, cuando veamos colusión, ¿sí? Aquí es donde voy a necesitar mucho que tengan bien firme lo que es teoría de los juegos, equilibrio de Nash, un equilibrio estable, porque el actuar como monopolio o colusión es ilegal y aparte genera incentivos para romper los acuerdos, porque lo voy a estar comparando con algunos de los juegos que vimos en teoría del consumidor. Así que sería importante que si no lo hicieron hasta ahora, entiendan bien ese tema, vean el video y tengan firme los conceptos para no tener problema a la hora de entender cada uno de estos modelos. Bueno, comencemos por el modelo de Cournot, ¿sí? El modelo de Cournot, repito, nosotros vamos a hacer el modelo más simple de Cournot con 2 empresas. Esto se puede extender a N empresas, puede ser un modelo de Cournot dinámico, nosotros lo vamos a hacer estático. Pero bueno, vamos a comenzar por las características del modelo de Cournot que nosotros vamos a analizar. Vamos a suponer que hay muchos consumidores, por supuesto, y solamente 2 productores, o sea, es un duopolio, ¿sí? Por otro lado, obviamente ahí, como dijimos en un comienzo, hay barreras a la entrada de nuevas empresas. El producto es homogéneo, ¿sí? El producto, vamos a considerar que las empresas están vendiendo, están produciendo exactamente el mismo bien o servicio. Las empresas conocen perfectamente a la demanda a la cual se enfrentan, ¿sí? O sea que es conocida la demanda a la cual se enfrentan. Es un modelo, Cournot de hecho es un modelo en el cual las empresas deciden cantidades a llevar al mercado. Es un modelo en donde se compite por cantidades. Más adelante vamos a ver que podría ser el caso, por ejemplo, el modelo de Bertrand, en donde las empresas compiten por precio. En este caso las empresas deciden cantidades a llevar al mercado y obviamente de acuerdo a las cantidades que lleven al mercado, o sea, de acuerdo a la oferta que haya entre las 2 empresas, va a ser el precio que va a terminar quedando en el mercado. Obviamente, cuanto más ofrecen las empresas en el mercado, el precio va a ser más bajo. Y cuando menos ofrecen las empresas en el mercado, el precio va a ser más alto. Entonces, este es un modelo en donde las empresas son 2 empresas produciendo un bien homogéneo y que compiten por cantidades. O sea, deciden cantidades a llevar al mercado. Y por último, y no menos importante, es que estas empresas deciden las cantidades a llevar al mercado de manera simultánea, ¿sí? O sea, las 2 deciden al mismo tiempo, ¿sí?
A ver, les pongo un ejemplo como para que se den una idea qué me estoy imaginando. Supongamos que el Estado, ¿sí? Compra una patente de una droga nueva que hay, ¿sí? Y les pide a 2 laboratorios que provean de esa droga al mercado, ¿sí? Las empresas van a lanzar la droga no sé, el 10 de octubre van a lanzar el medicamento este. Y lo que tienen que decidir las empresas es qué cantidad van a llevar al mercado, con qué cantidad van a salir al mercado ese día, ¿sí? Obviamente teniendo en cuenta que la otra empresa también está tomando la decisión, o sea, la empresa 1, diríamos, tiene que decidir qué cantidad va a llevar al mercado el día 10 de octubre, pero tiene que tener en cuenta, ¿sí? Por eso es que decimos que el modelo de Cournot, en definitiva, lo que estamos haciendo es analizarlo desde el punto de vista del equilibrio de Nash, ¿sí? Recordemos que la empresa toma la decisión sabiendo, teniendo en cuenta que tiene un adversario, ¿sí? Entonces, la empresa 1 tiene que decir con qué cantidad va a salir al mercado, y la empresa 2 también tiene que hacer lo mismo, teniendo en cuenta que la otra empresa también va a hacer lo mismo que vos. Y obviamente, de las cantidades que lleven al mercado, va a terminar resultando el precio que va a quedar del producto en el mercado. Si las empresas ambas empresas el día 10 de octubre inundan el mercado de este medicamento, obviamente el precio va a quedar muy bajo, va a quedar bajo. Ahora, si llevan poco, va a quedar más alto el precio. Entonces, la decisión que tienen que tomar las empresas, estas 2 empresas, es con cuántas cantidades van a salir al mercado, ¿sí? Teniendo en cuenta que la otra empresa también está haciendo lo mismo que vos al mismo tiempo. La idea es que las empresas compitan entre sí, no se pueden llamar por teléfono para decir, che, ¿qué hacemos? Ahí estarían actuando como oligopolio, como un cártel, estarían en una situación de colusión. Cosa que vamos a analizar también, qué pasa cuando las empresas se ponen de acuerdo, más allá de que esto es ilegal, pero qué pasaría si las empresas se ponen de acuerdo para actuar como un monopolio. Pero primero en el modelo de Cournot estamos suponiendo que las empresas están compitiendo entre ellas estratégicamente, decidiendo las cantidades que van a lanzar al mercado en un momento determinado de tiempo. Ok, a ver, ¿cómo deciden las empresas la cantidad que tienen que llevar al mercado? Esto es muy similar a cuando analizamos teoría de los juegos, el hecho de buscar esa estrategia dominante, ¿sí? Ok, voy a tener, por un lado, supongamos que yo soy la empresa 1, ¿sí? Y tengo que decidir qué cantidad voy a llevar al mercado ese día 10 de octubre, ¿sí? Lo que me tengo que preguntar constantemente es si la otra empresa hiciera tal cosa, ¿qué es lo mejor que podría hacer yo? O sea, fíjense que nos estamos preguntando lo mismo que nos preguntábamos a la hora de resolver los juegos, de teoría de los juegos, para buscar la estrategia dominante que tengo, ¿sí? Cuando una empresa quería buscar su estrategia dominante, lo que se tenía que preguntar era, si la otra hiciera tal cosa, ¿qué es lo mejor que puedo hacer yo? Esa es la idea que hay atrás, porque de hecho, el equilibrio de Cournot al cual vamos a llegar, la solución de Cournot, es un equilibrio de Nash. O sea, y la idea que hay atrás es exactamente la misma. O sea, yo me voy a tener que preguntar si la otra empresa hiciera tal cosa, ¿qué es lo mejor que yo podría hacer? Entonces, vamos a empezar con el análisis. Primero, en este gráfico voy a estar marcando pesos versus la cantidad de la empresa 1. O sea, me estoy poniendo en la posición de la empresa 1. Y en este otro gráfico voy a estar marcando las cantidades de la empresa 1 y versus las cantidades de la empresa 2. O sea, este es un gráfico donde voy a estar marcando puramente cantidades de la empresa 1 y de la empresa 2. Y este es un gráfico donde voy a estar marcando precios o pesos versus cantidades de la empresa 1. ¿Sí? Entonces, un supuesto que vamos a hacer para simplificar el análisis es que el costo marginal de cada una de las empresas es el mismo, diríamos, es el mismo tienen las empresas. Recordemos que están produciendo un producto homogéneo, exactamente las dos están produciendo el mismo bien o servicio, por lo tanto
es fácil suponer de que las dos tienen la misma estructura de costos. Y para simplificar aún más el análisis, vamos a suponer que el costo marginal de cada una de las empresas es un costo marginal lineal, es un costo marginal constante. Entonces, lo que dijimos es que la empresa 1 lo que se tiene que preguntar es, si la empresa 2 hiciera tal cosa, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Bueno, supongamos, si la empresa 2 el día 10 de octubre decide no salir al mercado, no llevar ninguna cantidad al mercado, ¿a qué me voy a estar enfrentando yo como empresa 1? Bueno, me voy a estar enfrentando a una curva de demanda que es toda la demanda de mercado me va a quedar solo para mí si la otra empresa decide no salir al mercado. Obviamente, esa curva de demanda tiene su correspondiente ingreso marginal con misma ordenada al origen, doble dependiente, y ¿cómo va a decidir la empresa cuánto producir? La regla de maximización de beneficios es siempre la misma. Ingreso marginal igual a costo marginal. Entonces, en el caso de que la otra empresa decida no salir al mercado el día 10 de octubre, diríamos, y no lleve nada al mercado, me va a quedar a mí toda la demanda de mercado, que vendría a ser esta, ¿sí?, por enfrentar, y por lo tanto, yo voy a decidir maximizar mis beneficios. La cantidad que voy a llevar al mercado va a ser decidida en términos de ingreso marginal igual a costo marginal, como siempre, que eso sucede acá. Esta sería la cantidad que llevaría la empresa 1 si la otra empresa no lleva nada, si directamente no sale al mercado, ¿sí? Si yo quiero representar esta situación en este gráfico, sería un punto por acá, por ejemplo, ¿no? En donde la empresa 1, la cantidad de la empresa 1 es cierto número, que vendría a ser este de acá, y la cantidad de la empresa 2 es 0. Por eso es que está sobre el eje de ordenadas. Es un punto sobre el eje de ordenadas, donde la empresa 1 lleva todo, la cantidad óptima que le conviene si la otra empresa no lleva absolutamente nada. Entonces, después me pregunto, pero ¿y si la otra empresa llevara cierta cantidad, no importa cuánto, pero llevara cierta cantidad, ¿qué me convendría hacer a mí? Bueno, de acuerdo a cuánto lleve la otra empresa, a mí me va a quedar una demanda menor. O sea, la demanda a la cual me toca enfrentar a mí, diríamos, porque la otra empresa ya estoy considerando que está llevando cierta cantidad de unidades, es una demanda menor. Esa demanda, por ejemplo, podría ser esta, demanda B, tiene también su correspondiente ingreso marginal, con mismo ordenador origen, doble dependiente, y la decisión óptima que yo tengo que llevar al mercado como empresa 1 sigue siendo donde el nuevo ingreso marginal ahora se corta con la curva de costo marginal, que sería esta la cantidad óptima. O sea, supuse que la otra empresa ahora llevó algo de mercadería, sale con X cantidad de mercadería al mercado, entonces me toca enfrentar esta demanda, ahora una demanda menor, y la cantidad óptima que tengo que llevar entonces es esta. Este punto que acabo de encontrar, el Q sub B, en el otro gráfico sería un punto por aquí más o menos, en donde fíjense que la cantidad 2, la empresa 2 ya llevó algo, ¿sí?, al mercado, y la empresa 1 lleva una cantidad menor, ¿sí?, de lo que llevaba antes. Entonces, ¿qué es lo primero que estoy viendo? Que cuanto más lleve la otra empresa, menos voy a llevar yo al mercado. O sea, que lo que haga una empresa, la empresa 1, está condicionado por lo que haga la empresa 2. Exactamente. Lo que estoy buscando es, fíjense que lo que estoy buscando es como una estrategia dominante, repito, ante cada acción de la otra empresa, ¿qué es lo mejor que yo podría hacer? Y de esa manera, ¿sí?, yo podría seguir, y si la otra empresa lleva un poco más, ¿qué me conviene llevar a mí? Y hago lo mismo que hice acá, ver dónde el ingreso marginal se corta con el costo marginal, y obviamente va a haber una relación inversa. Cuanto más lleve la otra, la cantidad óptima que me conviene llevar a mí es cada vez menor. Y así sucesivamente. Y si la otra empresa lleva una cantidad semejante, lleva muchísimo, que a mí me deja nada más que esta demanda tan pequeña, ¿qué me conviene a mí? Y si la otra empresa lleva una cantidad enorme, que me queda por enfrentar a mí una demanda muy chiquitita, en este caso, fíjense que ya no me conviene llevar nada al mercado. Ingreso marginal igual a costo marginal, no sucede eso. En ese caso no me convendría llevar nada. ¿Cómo sería ese punto marcado en este gráfico? Un punto por acá, en donde Q sub 2, o sea la empresa 2, lleva todo y a mí no me conviene llevar nada. En ese caso, yo como empresa 1 diríamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos?
lo que estuvimos viendo es que a medida que la otra empresa va llevando mayor cantidad de unidades, las cantidades óptimas que debería llevar yo son cada vez menores. Si yo uno todos esos puntos, acá tengo 3 nada más, pero si yo uniera todos esos puntos en el caso de que hubiese hecho este análisis muchas veces, obtengo lo que se llama la curva de reacción de la empresa 1 en este caso. ¿Qué es la curva de reacción de la empresa 1? Es aquella curva que me dice ante cada nivel de producción de mi competidora cuánto me conviene llevar a mí de manera óptima. Obviamente esa curva de reacción, cuanto más lleve la empresa 2, menos va a llevar a la empresa 1. Ahora, y ustedes se dirán, y bueno, entonces que la empresa 2, si llegas las dos la empresa 2 debe pensar, si yo llevo todo, la otra no lleva nada. Bueno, pero imagínense que si las dos piensan lo mismo y dicen, yo llevo todo, inundan de mercadería al mercado y el precio se desploma. Entonces, no es cuestión de hacer las cosas a la ligera, sino que la empresa 1 lo que acaba de hacer es buscar su función de reacción, ¿sí? En este caso, como es un gráfico, la curva de reacción, su curva de reacción, que le indica ante cada nivel de producción de su competidora cuánto es la cantidad óptima que me conviene llevar a mí como empresa 1. Ahora, recordemos que la otra empresa está haciendo exactamente lo mismo que yo como empresa 1 al mismo tiempo. O sea, la empresa 2 también tiene una curva de reacción que le indica qué es lo mejor que puede hacer ante cada nivel de producción de la empresa 1. Ahora, si yo hubiese hecho este análisis, pero para la empresa 2 tendría que haber ubicado Q sub 2 acá y Q sub 1 acá, y el gráfico quedaría exactamente igual, ya que debido a que se enfrentan a la misma demanda, tienen los mismos costos, la curva de reacción de la empresa 2, en este caso, sería exactamente igual a la curva de reacción de la empresa 1. Ahora, si yo tengo que graficar en un mismo gráfico, ¿sí?, la curva de reacción de la empresa 1 y la curva de reacción de la empresa 2, va a quedar una cosa así. Esto lo vamos a ver, por ahí si tienen alguna duda de por qué quedan así las curvas de reacción cuando las graficamos en un mismo gráfico, cuando veamos el ejercicio numérico va a terminar de quedar claro, ¿no? Pero entonces, cada empresa va a buscar su curva de reacción, que le va a indicar ante cada nivel de producción de su competidor qué es lo mejor que puede hacer. Si yo grafico las dos curvas de reacción de las dos empresas en un mismo gráfico, me va a quedar una cosa así. Obviamente, ¿dónde va a estar la solución de Cournot? ¿Dónde va a estar el óptimo? ¿Cuál va a ser la cantidad óptima que estas empresas deben llevar al mercado para maximizar sus beneficios compitiendo estratégicamente entre ellas? Obviamente va a ser donde las curvas de reacción se cortan, ahí en ese punto va a estar el óptimo de Cournot, que obviamente ese óptimo, o sea, esta va a ser la cantidad que va a llevar la empresa 1, esta va a ser la cantidad que va a llevar la empresa 2, van a estar maximizando sus beneficios, compitiendo estratégicamente entre ellas, y obviamente este equilibrio de Cournot es un equilibrio de Nash. Vamos a mostrar, y lo vamos a mostrar con números, que es un equilibrio de Nash, que es un equilibrio estable. Las empresas no van a tener ningún incentivo a salirse de ese equilibrio de Cournot o de ese equilibrio de Nash. Esto es la explicación del modelo de Cournot, lo que están haciendo cada empresa para tomar la mejor decisión teniendo en cuenta a su competidor y maximizar sus beneficios. En la siguiente filmina lo que vamos a hacer, para que quede bien claro esto, es hacer un ejercicio numérico sobre este modelo. Comencemos por el ejercicio numérico del modelo de Cournot, ¿sí? Los datos que vamos a suponer es que las empresas, recordemos, son dos empresas, productos homogéneos, deciden al mismo tiempo las cantidades a llevar al mercado. Las empresas se enfrentan a esta función de demanda, esta es la función de demanda que van a estar enfrentando las empresas, y estos son los costos. No hay costos fijos, las dos empresas tienen la misma estructura de costos, 4, o sea, el costo total de la empresa 1 es 4 por la cantidad que produzca la empresa 1, y la función de costos de la empresa 2 es 4 pesos por la cantidad que produzca la empresa 2, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es
preparar la información para poder resolver resolver Cournot y no tener problemas, inconvenientes en el medio, ¿no? A ver, para preparar la información, ¿qué es lo primero que hago? Primero despejo precios, o sea, de esta función de acá, despejo la variable precios. ¿Para qué lo hago? Para poder graficar después, porque a todo esto vamos a estar haciendo la parte gráfica de esto, ¿no? Ahora, entonces, el precio me queda 100 menos Q. Esto es la Q de mercado. La Q, fíjense que voy a estar marcando Q grande como la Q, la sumatoria de las cantidades de las dos empresas, ¿sí? Q chica, Q sub 1 y Q sub 2, las Q chiquitas van a ser las cantidades de cada una. Obviamente, acá, este Q grande vendría a ser la sumatoria de Q sub 1 más Q sub 2, o sea, de las cantidades individuales que llevan cada empresa. Entonces, si reemplazo Q grande, la Q general, diríamos, por Q sub 1 más Q sub 2, me quedaría una cosa así, que si después distribuyo, para sacar el paréntesis, me quedaría esto, que el precio de mercado es igual a 100 menos Q sub 1 menos Q sub 2. Fíjense lo que decíamos antes, que cuanto más lleve la empresa 1, más lleve la empresa 2, el precio va a ser cada vez menor. Ante más oferta, el precio cae. Menos oferta, el precio sube. Entonces ya tenemos preparada esta información. Después sacamos los costos marginales, porque voy a necesitar sí o sí los costos marginales. El costo marginal de la empresa 1 es 4, o sea, es la derivada del costo total con respecto a Q sub 1. El costo marginal de la empresa 2 también es 4, que vendría a ser la derivada del costo total con respecto, el costo total de la empresa 2 con respecto a Q sub 2. Y listo, ya tengo los costos marginales de cada una de las empresas y la función precio que me sirve de esta manera. O sea que el precio es 100 menos Q sub 1 menos Q sub 2. Ya tengo preparada la información para empezar a resolver el modelo de Cournot. Para comenzar el análisis, para empezar a resolver el modelo de Cournot, vamos a suponer que somos la empresa 1. O sea, empezamos el análisis por una de las empresas. Somos la empresa 1. Ok, ¿cómo maximiza beneficios la empresa 1? La regla para maximizar los beneficios es siempre la misma. Ingreso marginal igual a costo marginal. Obviamente en este caso sería el ingreso marginal de la empresa 1 igual al costo marginal de la empresa 1. Así maximiza beneficios esta empresa. Ahora, el costo marginal de la empresa 1 lo conozco, es 4. Ahora, el ingreso marginal de la empresa 1 lo tengo que averiguar. Nosotros sabemos que el ingreso marginal es la derivada del ingreso total. Entonces, lo que primero tengo que averiguar es cuál es el ingreso total de la empresa 1. El ingreso total de la empresa 1 es el precio de mercado, que si se fijan, el precio de mercado depende tanto de lo que yo lleve como empresa 1 y lo que lleva la empresa 2, o sea, el precio de mercado por la cantidad que venda la empresa 1. O sea, el ingreso total de la empresa 1 es precio por cantidad que venda la empresa 1. ¿Sí? Si ustedes hacen si resuelven esto, ¿sí? Si reemplazan el precio por esto que está acá, porque el precio es 100 menos Q sub 1 menos Q sub 2, les quedaría esto, ¿sí? 100 por Q sub 1 menos Q sub 1 al cuadrado, menos Q sub 2 por Q sub 1. Repito, lo que hice fue reemplazar el precio por esto que tengo aquí arriba, después distribuyo, multiplico Q sub 1 por cada uno de los términos del precio y me queda esto. ¿Qué me está queriendo decir esto? Me está queriendo decir que el ingreso total de la empresa 1, que me queda igual a esto, depende tanto de lo que produzca la empresa 1 como de lo que produzca la empresa 2. Fíjense que en el ingreso total de la empresa 1 hay un Q sub 2 metido en el medio. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver el ingreso total de la empresa 1 con lo que lleve la otra empresa? Y por supuesto que tiene que ver, porque lo que lleve la otra empresa va a terminar afectando el precio, y el precio es común para las dos. Entonces, el ingreso total de la empresa 1 va a quedar de esta manera: 100 Q sub 1 menos Q sub 1 cuadrado menos Q sub 2 por Q sub 1. Dijimos que el ingreso marginal de la empresa 1 es la derivada del ingreso total. Si yo agarro este ingreso total y lo derivo con respecto a Q, me va a quedar, ¿sí?, la derivada de este término es 100, la derivada de este término es 2Q sub 1 y la derivada de este término es menos Q sub 2. Entonces, el ingreso marginal de la empresa 1 es 100 menos 2Q sub 1 menos Q sub 2. Acabo de obtener el ingreso marginal de la empresa 1. Ya tengo el ingreso marginal, tengo el costo marginal de la empresa 1 que es 4, los igualo y despejo
Q sub 1. De acá lo que voy a hacer es despejar Q sub 1. No voy a hacer el paso a paso el despeje, simplemente compruébenlo ustedes con lápiz y papel, que si despejan Q sub 1 de aquí, les va a quedar esto que tengo acá, 48 menos 1/2 de Q sub 2. Esto que acabo de encontrar es precisamente la función de reacción de la empresa 1. ¿Qué es la función de reacción de la empresa 1? Lo que acabo de encontrar es una función que me dice, dado el nivel de producción de la otra empresa, cuáles son las cantidades que yo debería producir siendo la empresa 1 para maximizar mis beneficios. ¿Por qué para maximizar beneficios? Porque partí de ingreso marginal igual a costo marginal, que es la regla de maximización de beneficios de siempre. Entonces, lo que acabo de encontrar es una función que me está diciendo para cada nivel de producción de la otra empresa cuánto es la cantidad óptima que yo debería producir para maximizar mis beneficios. Y obviamente fíjense que hay un signo menos acá. ¿Qué significa? Que cuanto más produzca la otra empresa, la cantidad óptima que yo debo producir es cada vez menor. Esta función de reacción es la que da origen al gráfico de la curva de reacción. Nosotros en la filmina anterior hablamos sobre la curva de reacción. Bueno, en realidad lo que estábamos graficando era la función de reacción. Si yo grafico esta función de reacción, fíjense que tiene ordenada al origen 48, pendiente 1/2, va a cortar al otro eje en 96, ¿sí? Porque tiene pendiente 1/2, o sea, por cada uno se desplaza 2, ¿no? Si baja a los 48 se va a desplazar hasta 96, o sea, arranca de 48, corta al otro eje en 96 y acá tengo la curva de reacción de la empresa 1. Es esa curva que me dice ante cada nivel de producción de la empresa 2 cuánto es la cantidad óptima que tiene que producir la empresa 1. Bueno, ahora lo que debería hacer yo es encontrar la curva de reacción o la función de reacción de la empresa 2, ¿sí? Ahora, si las empresas se están enfrentando a la misma curva de demanda, o sea que esto es igual para las dos. En este caso, las dos empresas tienen los mismos costos marginales. Por lo tanto, la curva de reacción o la función de reacción de la empresa 2 va a ser exactamente igual a la función de reacción de la empresa 1. Si los costos marginales fueran distintos, este análisis que hicimos para la empresa 1, tendríamos que repetirlo para la empresa 2, ¿sí? Porque las funciones de reacción van a dar distintas en el caso de que los costos marginales sean distintos. Pero como en este caso fuimos al modelo más simple y estamos suponiendo que ambas empresas tienen un costo marginal igual y de 4, la función de reacción de la segunda empresa va a ser exactamente igual a la función de reacción de la empresa 1. Por lo tanto, yo podría... Bien. Bueno, seguramente hay muchos más aspectos ahí. En realidad son elucubraciones económicas que se pueden hacer sobre el tema, ¿no? Pero aquí, dado que ustedes están comenzando sus estudios de economía y a nivel de cuarto ciclo, me parece, entonces lo que debemos tener en cuenta es esta parte inicial, ¿no? Esta parte inicial aquí que ha hecho nuestro estimado colega, ¿no? Lo que distingue a un oligopolio, ¿no? Como ya se dijo anteriormente, pocos productores y se sobreentiende, claro, muchos consumidores, ¿no? Ese es un punto principal para entrar, digamos, al tema técnico, ¿no? Como punto de partida, si sabemos que un oligopolio es un mercado donde tenemos pocos productores y muchos consumidores, de modo que no nos da la oportunidad de seleccionar entre muchos para poder comprar algo, estamos frente a un oligopolio. Esta característica de las barreras de entrada, como ya se comentó anteriormente, que no son producidas por las empresas, ¿no?, sino más bien por los gobiernos de turno de cada estado, deberían también pues desaparecer, ¿no?, para que desaparezca el oligopolio, ¿no? En la medida, digamos, que existen más y más barreras, hace que menos empresas puedan entrar a competir. Y esto sucede, digamos, en varios de los sectores, ¿no? Porque en todos los sectores
de la economía se dan estos oligopolios, ¿no? No solamente se dan en un sector, ¿no? Se dan en todos los sectores, como luego vamos a ver aquí con algunas referencias a la situación peruana, ¿no? En un oligopolio, como también se ha comentado en los materiales que hemos presentado, podría haber, y en lo más general, un producto homogéneo. O también podría tratarse de productos con ligeras diferenciaciones. O sea que no necesariamente es exclusivamente de productos homogéneos, ¿no? Sino que también puede ser de productos diferentes. Y claro, esta característica, por ejemplo, no se había mencionado anteriormente, ¿no? Las empresas que forman un oligopolio tienen poder sobre el mercado, en el mercado, de mercado, ¿no? Hay un poder, ¿no? Hay un poder de dominio en el contexto de la oferta que presentan por los bienes o servicios que prestan, ¿no? Competencia estratégica entre las empresas, ¿no? En la medida, digamos, esta competencia estratégica no se había mencionado anteriormente, pero se había mencionado de otra manera, ¿no? En realidad, esta competencia estratégica se refiere a que si una presenta un bien o servicio con alguna característica, la otra inmediatamente hace lo mismo o lo mejora eso, ¿no? Y entonces hace que compitan entre ellos, ¿no? Bueno, esa parte, digamos, sería la parte positiva, adecuada, digamos, si tuviera algo el oligopolio, ¿no? Bien, ese es un punto desde el punto de vista general. ¿Qué más? Estoy haciendo un resumen de lo que ha presentado acá. Acá se ve, en esta parte, el colega se refiere a los estudios o al modelo, ¿no? Al modelo de Cournot, ¿no? Donde esencialmente se ve aquí un punto, que es las cantidades, no los precios, ¿no? Sino más bien se ve la parte de las cantidades. Por eso habla de Q1, Q2 y la suma de ambas con una Q mayúscula, etcétera, ¿no? Porque en el centro está ahí las cantidades de bienes y servicios que se negocian. No tanto los precios, no tanta la calidad, no tanto el servicio que se puede dar en un determinado producto, ¿no? Sino la cantidad correspondiente, ¿no? Y entonces encontramos aquí en este modelo, dice, muchos consumidores, que es la característica de esta aberración del mercado, como es el oligopolio, y dos productores, como inicio del modelo, ¿no? Pero podría haber más de dos productores. El asunto es que no son muchos, sino son algunos productores, ¿no? Pero el modelo más clásico, si ya tenemos dos, es como punto de partida, digamos, para estar en un oligopolio y con su denominación especial, en este caso, duopolio. Barrera de entrada va a estar ahí presente para todo el oligopolio. Producto, en este caso, solamente habla de productos homogéneos. Y luego indica, las empresas conocen perfectamente la demanda, es decir, la cantidad de consumidores, ¿no?, a la cual se enfrentan. Y por eso preparan la oferta, ¿no?, en la cantidad, digamos, que pueda satisfacer a esos consumidores, ¿no? Y especialmente esta característica que menciona aquí para este modelo, compiten por cantidades. Ese es el punto. La competencia es por cantidades. ¿Quién saca más cantidad al mercado? ¿Quién saca más cantidad de celulares, de computadoras, de cerveza, de gaseosas, de arroz, de azúcar, de ropa, etcétera, etcétera? Deciden de manera simultánea las cantidades a llevar al mercado. Que cada empresa decide así, de alguna manera, la cantidad que requiere. Y ya luego
ya viene la graficación del modelo correspondiente, ¿no? Bien, bien. Bien, no sé si ahí con esto tienen ustedes algún comentario, por favor. Si no, nos vamos aquí a ver el caso peruano. El caso peruano aquí, tenemos acá al colega Julito Meléndez. Vamos a ver qué nos dice Julio Meléndez acá en relación con los oligopolios en el Perú. Un ratito y estamos ahí contactándonos, por favor. A ver, tenemos una visita, parece por ahí alguien que nos visita. ¿Quién es? A ver, Velázquez. Velázquez, ¿no? Velázquez. Bueno, también estaba por ahí un alumno arrequintando, ¿no? Que no le daban pase, etcétera, etcétera, ¿no? Bien sabemos que a todos se les ha pedido su correo para ingresarlos al sistema y de modo que ingresen así libremente. Seguramente este alumno, porque no asiste, ni siquiera coordina con su compañero, seguramente ni sabe cómo se llama el profesor, y seguramente ni sabe cómo se llama su delegada, ni siquiera si hay delegada, ¿no? Y por eso está por ahí rajando ahí, de por qué quiero estudiar, quiero estudiar, déjenme estudiar, todavía aparece, posiblemente aparezca después de un mes, y viene, digamos, a echar, a tirar piedras, ¿no? A tirar piedras aquí, y no puede, tampoco puede, ¿no? Bien sabemos que todos estamos aquí para ingresar libremente, ¿ya? No sé cómo el último alumno que acaba de ingresar, Velázquez, ¿por qué no ingresa directamente? Seguramente porque no ha enviado su correo, ni siquiera ha revisado su correo donde se le ha enviado ahí el enlace para que lo acepte y ya puede entrar sin ninguna limitación. Entonces, más seriedad, por favor. A inicios de mayo, en plena pandemia mundial, los medicamentos para dicho tratamiento empezaron a subir exageradamente, quedando así casi inaccesible para algunos peruanos, principalmente en las ciudades de Lima, de Trujillo, Piura, Chiclayo e Iquitos. Paralelamente, el precio del oxígeno se disparó por las nubes y se empezó a ver largas colas, largas filas en busca de dicho producto que podría salvar la vida de algún compatriota. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta situación? Cosa que me llamó inmediatamente a la reflexión y a la información. Soy Julio Meléndez y el día de hoy vamos a hablar sobre monopolios. ¿Qué es un monopolio? Es un modelo de mercado económico en el que existe un solo productor, un solo distribuidor o un solo vendedor de un bien o servicio. En el monopolio, los consumidores no pueden optar por un bien o servicio sustituto, ya que no existe la competencia. Un ejemplo muy claro es la Bacus, empresa cervecera que se absorbió el 99% del mercado nacional de cerveza. Y hoy en día el precio ha subido lentamente hasta que se eliminaron a la competencia. Paralelamente está el oligopolio. ¿Qué es un oligopolio? Es un modelo de mercado económico en el que existe algunos o pocos distribuidores de un producto o un servicio y que estos en sí hacen alianzas, se unen para subir los precios o para bajar los precios, pero normalmente siempre es para subir los precios. No te vayas, que este video se pone interesante. Se pone de candela. Muy bien, Julito. Un ejemplo claro de oligopolio en el Perú es Inratel, conglomerado de cadenas farmacéuticas pertenecientes al grupo Intercorp,
a los cuales tienen a su cargo Inca Pharma, Mifarma, Boticas FASA, Boticas BTL y Boticas Arcángel. Esto es lo que ahora que al inicio creo que estuve comentando ahí del grupo Interbank, ¿no? Y me olvidé que son dueños pues, de todo el mercado farmacéutico, ¿no? Como podemos ver ahí, dueños de de todas estas empresas, ¿no? Y claro, digamos ahí tienen el dominio en cantidad de medicamentos, en precio de medicamentos y algo más perverso todavía. Ustedes saben que en medicina hay productos genéricos y productos comerciales. Son los mismos productos, ¿no? Pero tienen digamos, diferencias de mercadeo en todo caso, ¿no? Pero curiosamente estas empresas restringen, esconden o dicen no tener, qué sé yo, los productos genéricos, que son los que recurren la mayor cantidad de personas, porque la mayor cantidad de personas somos los que no tenemos pues ingente cantidad de recursos y somos los pobres, ¿no? Y entonces con eso nos afecta, ¿no? O sea, además del oligopolio que hacen en términos de cantidad, en términos de precios, tienen esa otra situación que esconden los productos genéricos. ¿Para qué? Para vender mayormente los productos de carácter comercial, ¿no? Ven, amigos, entienden un poco, van entrando en contexto por qué el precio de los medicamentos se dispararon y de pronto estaban casi inaccesibles. Ahora vienen las consecuencias de un monopolio y del oligopolio. Estas suelen acarrear un empobrecimiento del mercado y un debilitamiento en el sector de la economía. La falta de competencia genuina puede generar una falta de innovación o mejora de los servicios brindados por parte de las empresas. En estos modelos, el productor posee todo el control y muy poco riesgo. El consumidor sale perdiendo porque la falta de competencia o la competencia desleal ocasionan una suba de los precios y una merma de la producción. Características del monopolio. La empresa controla la producción y fija el precio por su poder de mercado, ya que al ser la única empresa ofertante, el precio no se fija por la oferta y la demanda. Características del monopolio. La competencia es imperfecta. Los clientes o consumidores están obligados a elegir una única opción. La empresa controla la producción y fija el precio por su poder de mercado, ya que al ser la única empresa ofertante, el precio no se fija por la oferta y la demanda. Las causas suelen ser compra o fusión de empresas, coste de producción que generan que un solo productor pueda desarrollar un producto u obtener un recurso natural. Esto es bien importante lo que dice acá Julito, en el sentido, digamos, que estas empresas, generalmente grandes, si aparece por ahí una empresa competidora que tiene cierto segmento del mercado, inmediatamente lo compran, ¿no? Como ha pasado, digamos, en cervecerías y así también en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el rubro gaseosa, ¿no? Refresco, gaseosa, ¿no? Siempre es un caso real, ¿no? Es un caso real que, pese a que Coca-Cola, Pepsi-Cola son transnacionales de mucho poder y todo eso, y tienen publicidad todo el año y te bombardean, digamos, ahí mañana, tarde y noche. Sin embargo, hay un producto como era Inca Kola, como es Inca Kola, ¿no? Que le ganaba en ventas a Coca-Cola, a Pepsi-Cola, ¿no? ¿Y qué hicieron entonces
¿O qué hizo especialmente esta empresa Coca-Cola? Se compró a Inca Cola, ¿no? Y ahora Inca Cola sigue vendiendo el producto, pero ya es propiedad, digamos, de Coca-Cola. Y lo mismo ha pasado con la cerveza, ¿no? Cusqueña, por ejemplo, que es una cerveza de ustedes ahí de la zona, ya ni siquiera de Bacus, ¿no? Porque en la misma Bacus es de otra transnacional, ¿no? Que ahorita ya ni se sabe el nombre, porque paran cambiando, digamos, de nombre, ¿no? Es una transnacional suiza, por allá, creo, ¿no? E igualmente pasó con la cerveza San Juan de la Selva, Garza Real del Norte, Pilsen Trujillo, Pilsen Callao, fueron adquiridas inicialmente por Bacus. Y luego Bacus fue comprada por una empresa colombiana, parece. Y luego, digamos, digamos, aun cuando siguen vendiendo los mismos productos, la misma calidad y todo eso, sin embargo, ya no pertenecen, digamos, a sus empresas originales, ya tienen otros dueños, otros accionistas. Y entonces todo esto genera, pues, las distorsiones en los mercados, ya sea a través de monopolios, como el caso de la cervecería, en oligopolios, como en otros casos, ¿no? Y está ahí esa situación. Características del oligopolio. Existe una mayor competencia que en el monopolio. Ligeramente, ¿no? Ligeramente mayor competencia, porque al menos hay más de hay más de un vendedor, ¿no? Por lo tanto, ya al haber dos o más de dos, ya aparece un poquito de competencia, pero no tanto. Aunque no es considerada una competencia real, ya que la oferta del mercado está regulada por este tipo de empresas, que en su conjunto controlan al menos el 70% del mercado. Suelen establecerse acuerdos entre empresas dedicadas al mismo rubro. Esto les permite controlar la oferta del mercado y poseer el poder suficiente para controlar los precios y la producción. Puede convertirse en un monopolio en determinadas regiones o zonas en las que no tengan otros competidores que ofrezcan el mismo producto o servicio. Muchos países poseen leyes antimonopolio para evitar que estos controlen el mercado y coarten la libertad de elección de los consumidores. Entre estos está Perú con la siguiente ley. Constitución Política del Perú, artículo 61. Libre competencia. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. En el papel, ¿no? En el papel, en la realidad no se cumple absolutamente nada de eso, ¿no? Consumidores. Entre estos está Perú con la siguiente ley. Constitución Política del Perú, artículo 61. Libre competencia. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Tenemos la ley y lo tenemos desde hace mucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se concreta? ¿Por qué no se cumple? La respuesta está en los gobiernos pasados, presidentes investigados por corrupción, congresos destituidos, personas que no hicieron nada cuando estuvieron en el poder. El Perú ya está altamente oligopolizado, con corporaciones que tienen más del 95% del mercado. Si el Estado no regula, ellos se siguen concentrando, dijo Carlos Durán.
queridos peruanos, hermanos de la costa, de la sierra, de la selva, nuestro querido Perú, el país bendito que nos vio nacer, está en gran parte oligopolizado. Oligopolizado por grupos económicos muy poderosos, que fueron favorecidos por gobiernos y congresistas de gestiones pasadas. Gobiernos que no hicieron nada para obstruir el conglomerado, que hoy en día nos perjudica día a día. En el caso de la medicina, del oxígeno, de la salud, de los alimentos, son conglomerados tan grandes que es casi imposible para un pequeño empresario o un microempresario hacerles competencia. Se adueñaron del mercado. Y más de todo, que la SUNAT ahorca al pequeño microempresario, cierra negocios, cierra tiendas pequeñas, mientras que exonera impuestos a las grandes corporaciones, ya sean nacionales o internacionales. Entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos? ¿Dejamos que nos roben, que nos saqueen? ¿O empezamos a hacer algo? Empezamos a hacer historia. Empezamos a contar. Empezamos a compartir información, a leer, a informarnos. No dejarnos más manipular por la prensa basura. Martin Luther nos heredó una frase, y es la siguiente: tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas. Por tales actos, considero que es hora de empezar a hacer algo. Es hora de informar al público, de contribuir con nuestro granito de arena, tratar de cambiar este país. Sí se puede hacer, nosotros mismos, aquí y ahora, gente joven, con nuevas ideas, con información y con cosas que aporten al desarrollo. Por tal motivo, siento que mi amado Perú me necesita. Y acá estoy, para brindar un poco de información. Como el tema de monopolios es muy amplio, he creído conveniente dividirlo en 5 series. Este vídeo que habla de la introducción al monopolio y los 4 siguientes que tratarán temas relevantes como es la medicina, el sistema financiero, medios de comunicación y el gran monopolio de la cerveza, que publicaré 1 por semana en mi canal de YouTube. Quiere hacer su monopolio. ¿Cómo se llama este muchacho? Julito, ¿no? Julito Meléndez también quiere hacer su monopolio también de la información. Pero bien, interesante lo que ha dicho. A ver, que termine. Si aún no se han inscrito, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las series. Comparte el video, informa a tu prójimo. Si te gustó el video, dale like. Y si no te gustó, ya sabes qué hacer. Un abrazo virtual a todos. Gracias, muy amable. Hay varios puntos que ha tocado acá el amigo. Características de los monopolios, de los oligopolios, y especialmente haciendo énfasis en el daño que causa, digamos, al consumidor, ¿no? Y otra referencia que ha hecho bien importante es que existe la ley, y no solamente la ley, sino la ley de leyes, la Constitución Política del Estado, ¿no? Que habla de libre competencia, pero sin embargo en la práctica es letra muerta. Para nada se cumple todo eso, ¿no? Y no se cumple todo eso porque somos nosotros, los consumidores, los clientes, lo que nos dejamos llevar por las circunstancias, y no hacemos nada por unirnos, por reclamar, por dejar de enriquecer a estos
Hay estos monopolios por un lado y oligopolios por otro lado, ¿no? En estos días, por ejemplo, en estos días que estamos de campaña electoral, ha sucedido, ¿no? Que por ahí se quejaban de que un gobierno de este candidato Pedro Castillo restringiría las importaciones, ¿no? Y salieron, pues, siempre a alarmar, ¿no? Siempre a alarmar salieron. ¿Y qué será del pan? Ya no comemos pan, ¿no? Sin embargo, por ahí se ha visto, digamos, algunos memes indicando, por ejemplo, que hay muchas alternativas, ¿no? De hacer pan de camote, pan de cualquier otro tubérculo, ¿no? Como muchas formas alternativas que tranquilamente se pueden hacer de lo que producen nuestros agricultores, ¿no? Y por un lado, digamos, darle actividad, mucha actividad, mover la parte agrícola y agroindustrial de nuestro país y generarle valor agregado a esto, ¿no? Entonces, las alternativas están ahí, ¿no? No es que porque pase algo ya no morimos, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Ahí están las alternativas. Y todo es que depende, más que del gobierno que tiene su lado ahí empresarial, depende de nosotros, que tengamos los conocimientos, como ha dicho Julito aquí. Aquí hay que enterarse, conocer, tener la información, ¿no? Tener la información para, digamos, conocer más y más sobre esas aberraciones que yo le llamo del mercado, ¿no? Bien, bien, entonces, el buen amigo Julito ha hecho referencia que tiene ahí otros videos. Este video posiblemente lo haya hecho el año pasado, ¿no? Cuando comenzó el problema de la medicina, por ahí. Pero ahí ha dicho que va a publicar videos de muchos oligopolios como el bancario, el de la cerveza y otros. Sería bueno hacerle seguimiento y con eso ya le estamos pagando, entre comillas, por el aporte que nos hace aquí para conocimiento de ustedes, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario. Adelante, por favor. O vayan pensando ahí, por favor, alguna pregunta, algún detalle, algún comentario, mientras pasamos a la lista, ¿sí? Pero quisiera que algún comentario, ahí, si quieren bien, escríbanlo en el chat, o si quieren me escriben directamente a mi WhatsApp. Ustedes saben que tienen una nota de participaciones, ¿no? Yo considero una nota de participaciones, ¿no? Y entonces, en la medida que más participen, van a tener ahí una nota más, y por ende, digamos, un promedio mejor, ¿no? O sea, las alternativas están ahí para mejorar, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahora estamos 17, ¿no? Ahí está 17. Estamos en la semana 14. Ahí está, miren. Estamos exactamente llevando el sílabo, miren. Ajá. La otra semana, por ejemplo, nos toca hablar de esto del cártel, del duopolio, que de alguna manera ya se ha adelantado algo, y el trust, ¿no? Y el colega de Argentina mencionó esto de la teoría de los juegos, que nos toca ahí verlo en la semana 16, ¿no? Hay que estar ahí, y con ese tema, ¿no? Con ese tema prácticamente está terminando la asignatura, ¿no? Miren, exactamente se ha seguido lo que manda el sílabo, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Vamos a ver con la lista. Aquí tenemos acá, en primer lugar, ¿qué me dice ahí? Barrios. Sandra Liliana Barrios. Pero no le he visto. Casa Verde. Por ahí la había Casa Verde. Hola. Casa Verde, ¿me escucha? Bueno.
No está. Maite Cusi, también la vi. Maite Cusi. Presente, profesor, buenas Ah, ya, noches. correcto, gracias, muy amable. Ahí está. Ahí está tu asistencia. Vamos a ver. Escalante, no he visto, no asiste, yo creo. Figueroa, menos. Anco, Leiner Anco, brilla por su ausencia. Guamán Cruz, Sandro, ¿dónde está? Kipo, el amigo Kipo lo vi por ahí. Presente, Kipo, profesor, buenas noches. Allá. Hola, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. Sonia, también la vi. Sonia Quispe. Hola, Sonia Quispe. Bueno, no está. ¿Qué vamos a hacer? Greta Ramos. Presente, profesor, buenas noches. Hola, buenas, gracias. Mateo Sánchez. Tampoco. ¿Dónde está Mateo Sánchez? Soledad Saya. Menos. Egan Solís. Tello. Flor Tello. Presente, profesor, buenas noches. Sí, hola, buenas. Bien, bien, ya con ella cerramos ahí entonces todo esto. Y regresamos para la despedida. Profesor, buenas noches. A mí no me ha llamado Casa Verde. Si te llamé, ¿cómo haces esa acusación tan severa? Disculpe, profe, no he escuchado. Ya, sí te llamé. Casa Verde, dueña Lucía Laís. Ahí te estoy corrigiendo. Ya, correcto. Profesor, buenas noches. Disculpe, mi compañera Sandra ha tenido un percance con su hijito. ¿Qué Sandra? La Sandra Leís, creo está primerito. No, Sandra Liliana. Sandra Liliana, lo siento. Ya, Barrios. Sí, Ya. ha tenido un percance con su bebé Uy. y no ha podido asistir. Está Por bien. favor, considérenle en la lista. Claro, ahí estoy considerándole. Voy a regresar ahí para que vea que lo estoy considerando. Ahí está, mire, a Barrio le estoy corrigiendo ahí su asistencia. También a Casa Verde, ahí está su asistencia. Bien. Entonces, con eso interrumpimos aquí este contacto. Y, bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que tenemos ahí distintos comportamientos que puede haber en el mercado, ¿no? Un mercado, digamos, adecuado sería el de competencia perfecta, ¿no? Pero eso es solamente un ideal, ¿no? Porque realmente no se da, digamos, o se podría dar esporádicamente y desaparece, ¿no? Lo más común es la competencia imperfecta, ¿no? Y como hijos de esa competencia imperfecta aparece pues este tema que hemos visto anteriormente del monopolio y hoy esto del oligopolio y como los otros que vamos a ver la siguiente semana que ya estuve mencionando, ¿no? Y entonces ahí está, cada uno con sus características, situaciones que debemos conocerlo, ¿no? Y luego también poder llevarlo, digamos, a la graficación o a la matemática correspondiente de cada uno con las teorificaciones que podemos hacer sobre el comportamiento del comprador, del vendedor, de lo que pasa entre los propios vendedores, etcétera, ¿no? En fin, ya eso queda ahí como una forma de ampliar los conocimientos en el marco de la economía. Bien, dado que ustedes no tienen ningún comentario, ahí estoy revisando el chat, no hay nada, ni saludos, nada. Bueno, voy a escribir ahí saludos, ¿no? Para que digan que utilizamos el chat, saludos. Ok, ya está. Bien, como decía que no hay ningún chat, no hay ningún comentario, se sobreentiende, digamos, que ha sido comprendido el tema y seguimos avanzando. Ahí nos quedamos, gracias, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias. profesor. Cuídese. Gracias, muy amable, gracias, de igual manera. Buenas noches, profesor. Gracias, hasta luego.